Vamos a analizar uno de los hitos bursátiles más llamativos de las últimas horas. Hace unas horas cerró Wall Street y con él el estreno de Reddit, que subió al cierre en su valor bursátil rozando los 9.500 millones de dólares, una subida del 48% sobre el precio de debut de su acción. Reddit es una muy conocida red social, sobre todo en Estados Unidos. Fue aquella red social en la que se fraguaron aquellos ataques de los valores memes, si lo recuerdan. Ahí se coordinaban las acciones para comprar o vender masivamente valores de pequeña capitalización que tanto llegaron a preocupar al regulador en su momento. Bueno, pues ahora en casa, en la bolsa neoyorquina, ya cotiza esta vieja red social de 19 años de edad y que es un fenómeno que queremos analizar con don Salvador Aragón. Es el director general de innovación del IE Business School. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Pues bien, imagino que estuvo viendo el estreno y lo que se va comentando y analizando de Reddit, de lo que vale y de lo que supone y de lo que significa en el gran ecosistema tecnológico del mundo. ¿Qué impresión tiene? Bueno, pues si hace 2 años hablábamos que Reddit había supuesto la trolización de los mercados de valores, creo que, en mi humilde opinión, ha generado la gran trolización. Es decir, estamos viendo un jugador, una red social muy interesante, pero que carece de un modelo de negocio claro en este momento, salvo la explotación de los datos de cara al entrenamiento de la inteligencia artificial. Entonces, me da la sensación de que ha sido un jugador que ha sido tremendamente eficaz aprovechando el hype que en este momento estamos viviendo alrededor de la inteligencia artificial. Efectivamente, ahí tenemos un comportamiento que en cierto modo casi se preveía, o al menos algunos de sus accionistas más importantes preveían, ¿no? Porque entre ellos está Sam Altman, ¿no? Que debe haber ganado con esta subida más de 600 millones de dólares. Efectivamente, tenemos aquí un claro ejemplo de una apuesta a corto plazo que va a ser tremendamente exitosa, teniendo en cuenta que además ese papel como de alguna forma un gran elemento para nutrir a la inteligencia artificial, pues está siendo cuestionado legalmente desde el punto de vista de que se están respetando o no se están respetando los derechos de los usuarios de Reddit. Es decir, no hay un consentimiento expreso para el uso de su información, de la información que han generado dentro de Reddit para el entrenamiento de inteligencias artificiales. Con lo cual estamos ante un modelo muy interesante, porque nos dice cuál va a ser probablemente el gran punto débil, la gran oportunidad de regulación de la inteligencia artificial, y claramente con un modelo especulativo en el corto plazo. Sí, algunos análisis inciden precisamente en esta cuestión. ¿Cuál es el valor de Reddit? La explotación de licencias, la cesión de datos para entrenar modelos de inteligencia artificial, incluso los suyos propios que pueda desarrollar. Ahí hay una vía de negocio muy importante, ¿no? Para esta y para cualquier red social. Efectivamente, en las redes sociales hemos volcado nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras acciones y nuestros pensamientos, con lo cual es el ecosistema ideal para nutrir la inteligencia artificial, con todo lo bueno y lo malo que ello conlleva. Pues el mercado lo valora y ya vemos a qué precio lo valora, ya veremos cómo evoluciona esto, porque las cosas pueden cambiar en pocos instantes. Tenemos el caso de Apple como cruz de la historia en las últimas horas con la denuncia, el procedimiento abierto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ya sufrió lo suyo en Europa Apple y ahora empieza a sufrirlo en su propio país, en Estados Unidos. Fíjese que ha perdido Apple 113.000 millones de dólares de capitalización. Bueno, si alguien llama al profesor, que en este momento está en directo a Capital Radio, 113.000 millones de dólares de capitalización que ha perdido Apple en las últimas sesiones. Sí, lo cual nos dice una cosa muy interesante, que es la vulnerabilidad de las tecnológicas frente a cualquier tipo de problema regulatorio o reputacional. Y nos estamos encontrando con que en ese aspecto su vulnerabilidad es mucho más alta que otros sectores. De la misma manera que son capaces de capturar de forma mucho más eficiente expectativas, también son penalizadas de forma mucho más eficiente cuando hay algo que va en contra de esas expectativas. Su multiplicador funciona positiva y negativamente. Así que hay que aplicar en la valoración de estas empresas tecnológicas el riesgo regulatorio, ¿no? Que en algunos casos puede ser más alto de lo que el mercado estaba considerando. Efectivamente, además teniendo en cuenta que en el mercado en el cual ellos operan tenemos varios riesgos regulatorios que son muy diferentes según la región en la cual operan.
Si no olvidemos que tenemos, en el fondo están surgiendo 3 grandes modelos regulatorios. Los hemos visto ya surgir en el mundo del dato, los hemos visto surgir ya en el mundo de la competencia y los vamos a ver surgir en el mundo de la inteligencia artificial. El modelo europeo, el modelo estadounidense y claramente el modelo chino, que no debemos olvidar. Por cierto, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas hace lo que acaba de hacer por unanimidad, determinar que hay que regular la inteligencia artificial, ¿a qué suena esa música, profesor? Suena a intentar poner puertas al campo, es decir, sobre todo a posteriori. Y es muy interesante, ¿no? Porque estamos regulando la inteligencia artificial y cuando lo que hemos visto en Naciones Unidas, por ejemplo, es que hay una propuesta de regulación que abarca toda la inteligencia artificial, excepto la inteligencia artificial, digamos, de uso militar, que es curiosamente la que está generando en este momento los modelos más avanzados. Por ejemplo, en este momento estamos todos siguiendo con mucho detalle y tiene que ver con los resultados que ha presentado NVIDIA recientemente, cómo se están desarrollando los gemelos digitales. Bueno, pues digamos, la industria que tiene los modelos de gemelos digitales más avanzados sin duda es la industria militar. Con lo cual, de alguna forma, es comprensible ese intento de generar unas reglas del juego, pero creo que el modelo de regulación que se está proponiendo va a ser claramente insuficiente porque el principal impulsor de los nuevos modelos queda al margen de esa regulación. Esto significa, además, profesor Salvador Aragón, que la visibilidad real de los avances en inteligencia artificial es muy escasa. Probablemente estemos viendo muy poco respecto a lo que realmente hay, ¿no? Sí, es decir, hay filtraciones. Por ejemplo, hace poquito pues, hubo una filtración muy interesante sobre el uso de gemelos digitales en el entrenamiento, por ejemplo, de pilotos de caza de combate, en el sentido de que se estaba utilizando información de redes sociales de pilotos de caza para entender o poder inferir cuál podría ser su comportamiento en combate. Esto lo estaba haciendo China en relación con los pilotos de caza estadounidenses. Y que de forma que cada piloto chino pudiese entrenarse frente a un piloto americano específico, ¿no? Ese tipo de desarrollos, ese tipo de bueno, pues aplicaciones que luego veremos claramente trasladarse a otros ámbitos, bueno, pues tenemos visiones muy limitadas, ¿no? Pero fundamentalmente ahí es donde se está marcando la frontera de los nuevos modelos. Probablemente sea el nuevo poder duro, ¿no? La tecnología aplicada militarmente. Hasta ahora la tecnología lo entendíamos en el capítulo de los poderes blandos, pero probablemente ahora forme parte de los duros, ¿no? Bueno, siempre ha sido una mezcla de poder blando y poder duro. No olvidemos, recordemos, por ejemplo, las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, donde había una guerra tecnológica en relación con el ferrocarril y con el desarrollo del telégrafo. Hay gente que habla del telégrafo como la Internet victoriana, ¿no? Y era una combinación de poder blando y de poder duro. En el fondo, nada nuevo bajo el sol. Lo que hemos actualizado claramente es la tecnología y probablemente hasta dónde somos capaces de llegar con esas tecnologías. Lo que no hemos actualizado es quién lleva la ventaja, ¿no? Entre esa batalla entre Estados Unidos y China, ¿cómo irán de posiciones uno y otro? Bueno, pues si atendemos, por ejemplo, a investigaciones publicadas, en este momento gana China. Si atendemos a modelos que hacen el uso masivo de datos, probablemente gana China. Pero si vamos, digamos, o si atendemos a las aplicaciones vinculadas al mundo de los negocios y algo muy interesante, al desarrollo de tecnologías de hardware y de arquitecturas para, digamos, ser capaces de aprovechar la inteligencia artificial, ahí creo que en este momento claramente Estados Unidos lleva ventaja. Extraordinario análisis de alto nivel, como siempre. Don Salvador Aragón, director general de innovación del IE Business School. Gracias por compartirlo en Capital Radio y buen viernes. Gracias para vosotros y un buen placer.